Vamos a las calles de la capital de la República, en movimiento, en trabajo. Ahí está, como siempre, el representante de la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro, a quien saludamos a esta hora en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Como siempre, desde Colombia para el mundo. Representante, muy pero muy buenos días. Bienvenido a la información del CIA. Don Carlos, muy buenos días, John Didier, Luz Mari, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes, un feliz, pero feliz viernes y que sea el augurio de un fin de semana espectacular para todos y todas. Mauricio Toro, en movimiento, en recorrido, en contacto con la gente, es el representante de la Cámara por Bogotá del Partido Alianza Verde, que busca también regresar, ratificar su trabajo allí en el Congreso de la República. Representante, tengo que iniciar preguntándole como representante a la Cámara por Bogotá. Sigue ese rifirrafe y el ciudadano del común ya no sabe a quién creerle, porque las cifras de la administración dicen una cosa, las estadísticas dicen otra, la percepción es otra cosa y la realidad que vive el ciudadano en las calles de Bogotá es otra muy diferente. Seguridad, inseguridad, estamos al garete, estamos en manos de la delincuencia. ¿Qué está pasando en Bogotá desde el punto de vista de la curul de Mauricio Toro? Bueno, sin duda lo que hay que decir es que la percepción es la realidad. Las cifras podrán decir algo, pero la percepción es la que uno tiene que atender como mandatario y en este caso, pues creo que hay que atender a ese clamor ciudadano, que no se puede, digamos, ocultar con cifras. Uno podrá decir que no hay un solo robo en Bogotá, que la seguridad, mejor dicho, mejoró de los últimos 20 años y que nunca había estado tan segura. Pero si la gente en la calle se siente insegura y siente miedo, pues la realidad es esa la que la gente siente y yo creo que hay que trabajar muchísimo por garantizar esa tranquilidad ciudadana y este fenómeno de la inseguridad no solamente está ocurriendo en Bogotá. Bogotá de hecho tiene unas cifras inferiores a 3 ciudades del país, eso quiere decir que esa percepción está a nivel nacional y hay que trabajar desde el Congreso de la República para garantizar proyectos y para garantizar inversiones en cuanto a la empleabilidad, porque esto no se soluciona con bala y con policía, que claramente se necesita un pie de fuerza más amplio en la ciudad. Sin duda, la administración incorporó con presupuesto propio 1.000 unidades más de policía, pero esto no va a ser suficiente, así traigamos 35.000 más si la gente no tiene oportunidades de trabajo y si la gente no tiene cómo poner a estudiar a sus hijos. Así que esto tiene que ser un equilibrio y para eso el Estado colombiano y el presidente de la República tienen que apoyar a los alcaldes y alcaldesas que hoy los tienen también muy abandonados, es que no se han puesto la 10 para garantizar los recursos que necesitan las ciudades para reactivar la economía totalmente, para financiar la educación, en general aumentar los cupos en la pública y sin duda para financiar el crecimiento del pie de fuerza que también es parte de esa solución. Mauricio Toro, le tengo que preguntar, tal como lo hice hace un momento con nuestro corresponsal en Venezuela, Fernán Hernández, cuando le decía, deslíguese un poquito del ciudadano venezolano y pásese al tema del periodista, hábleme un poquito neutral. Tengo que decirle a Mauricio Toro, representante de la Cámara por Bogotá, deslíguese un poquito del Partido Alianza Verde, del tema político y hábleme como ciudadano, como colombiano y como hombre que está elegido en una curul del Congreso de la República. ¿Ese tema es de Bogotá? ¿Ese tema es de falta de administración en Bogotá o tal como está dándole usted entre líneas ahí, también es un tema de nación? Porque es que aquí se volvió el ping-pong que no, que es Bogotá. Bogotá nos dijo la alcaldesa en campaña que iba a ser la comandante en jefe de la policía y le han criticado mucho ese trabajo frente a la administración en justicia y en seguridad de la capital de la República. Entonces empieza que es Bogotá, no, que es la nación, que no, que es Bogotá, y así se la ha pasado en el rifirrafe y en el ping-pong. ¿Cuál es desde esa curul, como le digo, desligándose un poquito del tema político representante, quién debe velar por la seguridad de los bogotanos? Don Carlos, y lo hablo como un ciudadano de política que siempre, digamos, ha sido mi característica, y esto requiere el esfuerzo de los dos, de tanto el presidente como de la alcaldesa o del alcalde local. Un alcalde solo no logra controlar los problemas de seguridad si no tiene apoyo del gobierno nacional, y el gobierno nacional, si no tiene la cooperación de la alcaldía y de los mandatarios, pues tampoco lo va a lograr hacer. Por eso a mí me duele cuando entonces empiezan a señalarse los unos con los otros, que es lo que nos pasa en general en el sector público, donde todo el mundo dice no tener responsabilidad, sino que es el otro, y por eso no se solucionan los problemas. La alcaldesa cometió un error, mi abuela decía, la lengua es el azote de la cola.
¿Por qué? Porque ella sin conocimiento de causa dijo, es el alcalde, el jefe de policía, y yo sí voy a ser la jefe de policía. Pues resulta que cuando llegó y aterrizó a la alcaldía, se dio cuenta que eso no es tan cierto, y le voy a explicar por qué no es tan cierto. A pesar de que sale en la ley que es el jefe máximo de la policía, los alcaldes o alcaldesas no pueden nombrar al comandante de policía de la ciudad. Es decir, no pueden escoger una persona que para su plan de gobierno cumpla con unas características especiales. Pero adicionalmente, no es la jefe real porque en la línea de mando, quien ordena al policía, digamos, de la metropolitana de Bogotá, no es el alcalde o alcaldesa, es el general, y que el general además es ordenado por el presidente. O sea, tampoco tiene la posibilidad de darle instrucciones directas porque por encima está el presidente. Pero además, si no le sirve, si no le respeta sus órdenes, si no cumple con sus obligaciones, la alcaldesa no puede decir, por favor, hágase a un lado, lo despido y contrato a alguien que sí me dé resultados, porque resulta que esa facultad sola la tiene el presidente de la República. Entonces hay una figura ahí muy sui generis donde todos quedan maniatados. Por eso la alcaldesa tiene que hacer al presidente, hacerle saber si no le está sirviendo el comandante de policía, pues para que lo pueda cambiar por alguien que sirva, pero también ella tiene que dar unas instrucciones claras frente a los focos con su secretario de seguridad, donde hay que hacer intervenciones, y por eso esto es un trabajo mancomunado. Y cierro con esto. Por eso en la reforma a la policía estamos trabajando para garantizar que alcaldes y alcaldesas tengan facultades de seleccionar el comandante de policía, de despedirlo si no le sirve y de sancionarlo, cosa que hasta ahora no se puede, y por eso entonces es tan difícil el control de seguridad en las ciudades. A la alcaldesa Claudia López le toca seguir presionando para poder garantizar seguridad porque las cifras no van bien, y como miembro de su partido yo acepto que la situación no le está saliendo bien en cuanto a seguridad, por más de que las cifras lo digan, pero también es difícil entender cómo ella no puede dar instrucciones a la policía porque resulta que responden a un lineamiento del gobierno nacional, y por más que ella quiera hacer unos esfuerzos en algunas partes, no lo puede hacer y el presidente no la respalda y el general de la policía tampoco. Entonces miren que esto es todo un salpicón de cosas muy desorganizadas, pero aquí todos pierden. ¿Por qué? Porque si el alcalde y si la alcaldesa y el presidente no trabajan mancomunadamente, vamos a ver los resultados que estamos viendo hoy en la ciudad. Mauricio Toro, representante a la Cámara por Bogotá, que aspira a llegar nuevamente al Congreso de la República desde su multimillonaria sede. Es que la sede que montó Mauricio Toro, digamos, pucha, eso vale mucho billete, porque es la calle, es el barrio, es el comercio, es la plaza de mercado, es allá. Esa es la sede de Mauricio Toro, representante a la Cámara por Bogotá. ¿Está cansado de los politiqueros de siempre? ¿De los aviones que llegan al poder para quitarnos hasta la esperanza? Pues soy Mauricio Toro, un ciudadano que hace política y que ha demostrado que con trabajo sí podemos frenar a quienes abusan de nuestros derechos. Así que si crees en una política diferente y de la buena, te invito a votar este 13 de marzo por el número 105 de la Alianza Verde a la Cámara por Bogotá, porque nos tocó a los ciudadanos ser políticos. Publicidad política pagada. Luz Mari Guerra Restrepo, con los muy buenos días, café en la mano, le escucha el representante a la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro. En este diálogo hablamos de seguridad e inseguridad, hablamos de Bogotá, la capital de la República. Luz Mari, le escucha el representante. A ver, Luz Mari, habilíteme su micrófono, Luzma, para poderla escuchar ahí. A ver, eso, habilítele, muévale el cuchuflí ahí. Mientras Luz Mari habilita el cuchuflí, ha venido rondando una idea en diferentes sectores, representante, de la reforma a la policía, que es otro de las aristas que salta cuando se habla de seguridad o inseguridad en las ciudades capitales, en el país y en la capital de la República. ¿Qué opinión le merece a usted esta reforma a la policía? Bueno, yo tengo que decir que soy autor de un proyecto de ley de reforma a la policía, un proyecto de ley que construimos después de recorrer casi 14 departamentos, 28 ciudades y en Bogotá casi 20 localidades de las que tenemos, oyendo a la ciudadanía. La Policía Nacional necesita una reforma profunda. En primer lugar, ¿por qué?
porque hoy la policía no está recibiendo la formación necesaria ni en derechos humanos ni en ninguna otras áreas, porque están sacando policías con 6 meses de formación, 8 meses de formación, que ni siquiera conocen ni el código propio de policía, ni la constitución, ni las leyes, porque es que usted no se forma en 6 meses, usted no se forma en 8 meses. Por eso, como antes la policía se formaba en 2 años de trabajo y de educación. En segundo lugar, Colombia es el único país de América Latina y casi del mundo que mantiene la Policía Nacional adscrita al Ministerio de Defensa. Las policías del mundo están adscritas al Ministerio del Interior porque son fuerzas ciudadanas y civiles al servicio de la ciudadanía, no son fuerzas militarizadas, no son fuerzas que parecen más ejército, que apabullan a la ciudadanía. Por eso hay que pasarle al Ministerio del Interior, darle una formación en derechos humanos, en ciudadanía. Y en tercer lugar, algo muy importante, pero muy importante, la remuneración de los policías. Hoy un policía, un patrullero, por ejemplo, a veces gana menos que un vigilante de un edificio. Nosotros tenemos que tener una fuerza pública bien remunerada, porque en primer lugar se exponen a unos riesgos que no se expone cualquier otro ciudadano, y en segundo lugar ganan tan poquito que son, digamos, sensibles a la corrupción. Entonces, para poder completar el salario, muchos de ellos caen en las manos de las mafias, caen en las manos de la corrupción, caen en las manos de delincuentes que empiezan entonces a pagarles y a crear entonces una distorsión frente al trabajo que tienen que hacer. Cuando uno mira, pues con ese salario, pues claramente se facilita. ¿Qué hizo Nueva York cuando estaba en la peor crisis de inseguridad en los 80? Lo hizo Londres en los 90, lo hizo Chicago en las mismas épocas. Poder remunerarlos bien, formarlos bien, educarlos bien, los blindaron contra la corrupción. Un policía no quiere perder su trabajo en esas ciudades porque tiene una remuneración buena, porque tiene unos, digamos, adicionales muy buenos y se vuelven casi que incorruptibles en su mayoría. Por eso tenemos que trabajar en eso y sí requiere una reforma y formación en derechos humanos. Yo he encontrado, Luz Mari, yo he encontrado cosas muy graves como gente que dice es que aquí la policía para dejarme abrir el chuzo viene y me cobra a mí una plata. Es que aquí la policía, cuando yo le pido que atienda un sitio de expendio y de drogas allí que estamos viendo, entran, les pagan una plata, se van y los delincuentes siguen ahí. Eso pasa, no es su generalidad, pero eso pasa. Y para devolverle a la policía la confianza ciudadana, esto no se soluciona cambiando un uniforme para uno más bonito y cambiando el color de las camionetas. Esto se soluciona es con una reforma profunda y estructural. Mauricio Toro, representante de la Cámara por Bogotá, hago otro intento a ver, Luz Mari, ya tenemos habilitado su micrófono, Luz Mari. A ver, Luzma, 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 Luzma. Sí, Carlos, acá estoy. Qué pena, Ah, pero es que, yo, discúlpeme. yo pensé que era que usted no era de los cariños, de los afectos del representante Mauricio Toro. Le escucha, Pero si él hace tiempo, él sabe que nos hemos que lo encontrado quiere y en lo lleva en el varios corazón y que espacios y cuente yo lo con su voto. aprecio. Y que cuente con su voto. Luz Mari, su pregunta para el representante Mauricio Toro, si es tan amable. Doctor Mauricio, pero bueno, ya usted hablaba del tema de seguridad, pero digamos, esos programas, usted, yo sé que pues trabaja con ese equipo, con digamos, la administración en el sentido de ser del mismo partido, pero ¿qué hay que rescatar y qué hay que trabajar para que mejore un poco el tema, no solamente de los jóvenes, sino las personas que desde 35 años son dejadas atrás en el empleo? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Y desde la Cámara de Representantes, usted que es un hombre tan estudioso que pues yo sé que lo de las plataformas es algo importante que usted le ha aportado al país, no solamente a Bogotá. ¿Cómo hacer para que realmente haya esa reactivación económica también en este sector, no solamente de los jóvenes? Es que creo que se han enfocado, no tengo nada porque yo tengo un hijo, pero ¿y la otra parte dónde está? ¿Dónde está esa ayuda y ese trabajo que vienen desde ustedes, desde el legislativo? Sí, hay dos fenómenos muy dolorosos post pandemia, que además no era ajeno país antes de la pandemia, unas cifras de desempleo en dos grupos poblacionales. En primer lugar, sin duda, pues los jóvenes, con un énfasis en mujeres jóvenes, que fueron, digamos, las más impactadas en el marco de la pandemia, y en segundo lugar, personas que no están en ese rango, digamos, de juventud, pero que tampoco son adultos mayores, es decir, personas que tienen edades entre los 38 y 60 años de edad. Este rango poblacional se ha quedado con unas dificultades de acceso gigantescas a empleo. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué vamos a hacer nosotros para
perfectamente trabajar en algo que ayude a generar ingresos y a terminar la pensión. Encuentro personas de 60, 61 años desempleadas hace 3 años, 4 años, que tienen experiencia, que conocen su sector, que han aprendido demasiado con la universidad de la vida, que es mucho mejor incluso a veces que una especialización, pero que hoy no encuentran abiertas las puertas de las empresas. Por eso desde el Congreso de la República trabajé apoyando una ley que me resultó importante desde la Comisión Séptima, que es la que genera incentivos tributarios para la vinculación de personas, digamos, mayores antes de pensionarse, para que así puedan lograr un trabajo y vincularse al mercado. Si nosotros logramos que esos incentivos tributarios generen un efecto positivo, personas entre los 50 y 64 años de edad van a tener garantías mejores para poder ser vinculados al mercado. Hay que hacer esfuerzos desde la reactivación y digo una cifra que me ha generado muchísima energía positiva. Imagínense que una persona que emprende, que está en el rango entre 45 y 65 años de edad, tiene 3 veces más posibilidades de que su emprendimiento crezca y no quiebra que una de un rango menor. ¿Por qué? Por la experiencia, por la resiliencia, es decir, la capacidad de repararse rápidamente de errores y fracasos, y lo que al final genera este tipo de emprendimientos es sostenibilidad. Por eso hay que crear mecanismos de incentivos para financiar estos emprendimientos que en muchos casos no tienen garantías de financiación. En la ley de emprendimiento que estoy sacando adelante se crean líneas de acceso a financiación a estos rangos poblacionales para que así puedan generar rápidamente empleos, muchos mejores empleos. Pues representante Mauricio Toro, de verdad que hay actitud y más que actitud hay trabajo. ¿Por qué reelegir a Mauricio Toro como congresista dentro de lo que ha hecho a destacar y dentro de lo que falta por hacer en el Congreso de la República, representante? Lo primero que tengo que decir es porque he dado resultados, porque yo soy un ciudadano que decidió hacer política, ya que los políticos no pudieron ser ciudadanos, un hombre profesor, emprendedor de Armenia que se vino a Bogotá a buscar mejores oportunidades, que se enamoró de esta ciudad, que lo recibió con amor y con cariño y por la que trabajo todos los días, dando resultados con leyes reales. Esto no es con carreta, esto no es con discursos, esto es con acciones y actividades. Soy autor de 3 de las leyes más importantes que han salido en los últimos años. La ley de prohibición del asbesto en Colombia. Soy ponente y junto con la senadora Nadia Blé, la autora de esto, lo sacamos adelante después de 18 intentos y 8 años de lucha para que esto fuera una realidad y así evitar que 3 millones de personas en Colombia y en el mundo se enfermen de enfermedades derivadas del asbesto. ¿Qué es el asbesto? Eso que nosotros conocemos como las tejas en las casas, los tanques en las casas, la tubería, ese material genera una fibra que da cáncer y nos enferma sin nosotros saber. Hoy, gracias a esto, no se produce ni se exporta asbesto en Colombia, salvando las vidas. En segundo lugar, la ley comida chatarra, muy importante. Pronto van a encontrar ustedes en los supermercados empaques con unos sellos octagonales, frontales, que va a advertir sobre los excesos de grasas, azúcares y sodios de los comestibles ultraprocesados, para que así no comamos más mentiras, porque mucha gente piensa que se está alimentando bien porque dice rico en fibra, alto en vitaminas, rico en omegas, y resulta que lo que hay allí es veneno, alto en grasas, azúcares, edulcorantes y sodios. Gracias a esto vamos a salvar la vida de muchas personas, evitar la obesidad infantil, la diabetes infantil, pero sobre todo enfermedades derivadas que pudimos haber prevenido, porque hoy vamos a poder estar informados de qué nos están dando. Soy también autor de la ley de pago a plazos justos, que salva más o menos 3 millones de empleos en Colombia. ¿Por qué? Porque hoy los microempresarios, las MIPYMES, van a garantizar sus pagos de sus facturas a 45 días, no a 180 y a 200. Personas naturales que prestaban servicios también les pagaban a 60 días su factura, a 80 días, hoy a 45 días máximo les pagarán y esto salva empleos. Pero adicionalmente a eso, he sido la voz de más de 200.000 conductores de plataformas tecnológicas que están ejecutando un trabajo completamente legal, que prestan un servicio de transporte de pasajeros y que necesitan esa reglamentación rápidamente para poder operar en igualdad de condiciones, y también la de miles de taxistas que hoy acompañan la reglamentación, porque dicen, ay, zanjemos esta discusión,
pero póngannos a competir en una cancha equilibrada, no nos pongan a nosotros a competir en una cancha donde nosotros tenemos que pagar más cosas que los demás plataformas, y así garantizarles a ellos también trabajar con su propio patrimonio. Muchos de estos taxistas no son dueños de su propio cupo, trabajan por un producido diario, y gracias a esta ley van a poder trabajar para su propio vehículo sin tener un cupo y hacer su propio capital y proteger el patrimonio de quienes tienen el cupo para que no se les desvalorice más y no pierdan plata. Por eso es tan importante trabajar por el sector transporte, y ahí defendemos más de 200.000 plataformas, pero 400.000 empleos. Siempre he dado resultados, con debates de control político. Tumbé la reforma a la salud, fui yo el que lo hizo, donde nos iban a meter un gol, nos iban a poner a pagar más de lo que tenemos que pagar hoy, pues nos iban a dejar solo con un plan de urgencias, y cualquier cita médica adicional iba a ser con un plan de salud adicional, donde nos iba a tocar pagar módulos que nos iban a quitar gran parte del salario. Y cierro con esto: he defendido a los deudores del ICETEX con todas las ganas para garantizar créditos que de verdad se puedan pagar, y que no, cuando usted se gradúe y no consigue empleo, le quiten la casa a su tía o a su abuela porque no pudo pagar el crédito, porque no consiguió empleo. Así que mi lucha por los deudores del ICETEX y por el empleo pues seguirá adelante. Así que les quiero pedir que me acompañen. 4 años consecutivos dentro de los 10 mejores congresistas de la República demuestran que he trabajado de manera transparente, decidida por defender a nosotros los ciudadanos a los que nos tocó hacer política, y yo, como decía mi mamá, me educaron bien y no les voy a quedar mal. Pues, representante Mauricio Toro, y ojo Luz Mario, porque no le gusta que le digan doctor, desecha ese título, no le encanta. Mauricio Toro. Sí. Representante, gracias por atendernos en esta mañana de información y noticias, de conocer las propuestas. ¿Cómo va esa sede? ¿Le quedó espectacular, maravillosa esa sede, representante? Muy bien, muy bien. Nosotros salimos a decir nuestras sedes en las calles, no la política tradicional que pone una casa gigante, paga un arriendo enorme, sino que vamos a los barrios, alquilamos el bar, el restaurante, la panadería de algún emprendedor, microempresario del barrio a donde vamos, y le decimos: venga, yo voy a traer un grupo de gente que me acompaña y le compro a usted, en lugar de pagar un arriendo 4 meses de una sede donde la gente espera que lleguen a su sede. No, nosotros vamos a la calle. Y así en Ciudad Bolívar estuvimos en la panadería de Los Argüellos, unos amigos que me apoyan mucho, invité a todo el barrio y a la gente y les dije: vengan, comamos aquí empanadita, buñuelo, pan de bono, avena, y nos llevamos toda la producción del día con la gente que nos acompañó. Luego estuvimos en otra de las sedes itinerantes, muy bacana, y lo mismo, nos sentamos en el bar de unos emprendedores aquí en Chapinero, en un sitio que alquilan y venden varias cositas, y ahí consumimos, les reactivamos la economía, y lo hacemos desde la casa de la gente también, porque la sede tiene que ser en las calles de la gente, no esperar que la gente llegue a uno. Así se hace la nueva política. Y bueno, nos ha ido bien, conociendo gente espectacular y maravillosa todos los días, que hasta lágrimas me hace sacar. Representante, ¿está recorriendo las zonas rurales de Bogotá? Todavía no, esperamos poder recorrer parte de Sumapaz, y aquí en Chapinero, la vereda del Verjón, que también tiene unas dificultades de acceso a internet, conectividad y servicios básicos. Esperamos poder ir antes de que termine la siguiente semana, porque allí sí que hay problemáticas, y en Sumapaz siempre me han acompañado un grupo de ciudadanos muy importantes. Y en Ciudad Bolívar, Quiva Baja, Quiva Media, también esa parte es muy bonita, y No, hay y mucho acá campesino. tenemos que traerlo aquí a la vereda La Requilina en Usme, desde donde origina el sistema informativo Auténtica. Es vereda, es rural, es Usme, la localidad Quinta, y aquí lo esperamos cuando usted quiera para que podamos realizar una dinámica muy, muy especial precisamente a través del sistema informativo Auténtica, representante. Sin duda, ya estaré. De hecho, en mi proyecto de ley habla de unos recursos para emprendimientos rurales y campesinos, que también es muy importante, y de eso vamos a trabajar bastante para reactivar el sector agroalimentario, el sector rural, no solamente Bogotá, que es 80% rural. La gente se asombra cuando uno le dice Bogotá es 80% rural, sino que es que el otro 20-30 estamos concentrados, digamos, en lo urbano, pero allí también hay mucho que hacer. Así que yo feliz de estar allá. Pues representante, un abrazo a la distancia, reciba siempre el cariño de esta mesa de trabajo, de su primo Eliezer, de Luz Mari, Oscar Acuña, Hoyos, John Díaz, bueno, todo este gran equipo que todas las mañanas trabajamos por llevar información y noticias a Colombia. Un abrazo a la distancia y éxitos como siempre. Gracias, abrazo, salud, prosperidad. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica.
¿Está cansado de los politiqueros de siempre? ¿De los aviones que llegan al poder para quitarnos hasta la esperanza? Pues soy Mauricio Toro, un ciudadano que hace política y que ha demostrado que con trabajo sí podemos frenar a quienes abusan de nuestros derechos. Así que si crees en una política diferente y de la buena, te invito a votar este 13 de marzo por el número 105 de la Alianza Verde a la Cámara por Bogotá, porque nos tocó a los ciudadanos ser políticos. Publicidad política pagada. CIA, la marca de las noticias.